Bueno, gracias. Pues la verdad que con mucho entusiasmo reiniciamos este espacio que denominamos en su primera aparición como un nuevo enfoque de lo que es el comentario a la noticia. Vamos a pensar que es una especie de columna político-social de comentarios. Históricamente yo escribía una columna política que en su momento pues tuvo un muy buen jale, y hoy lo estamos haciendo ya no en escrito sino verbal, y hemos hecho ya algunos comentarios. Al otro día hablamos sobre el tema de los partidos políticos y empezamos con el PRD. Quiero decirles a quienes nos están viendo que tuve muchos comentarios positivos y dijeron que es importante, Padrón Lara, que nos aclares cómo está la historia de los partidos políticos, porque vemos hoy con el gran pacto de unidad que han hecho PRI, PAN, PRD, y dice, pero pues está interesante, en el Estado de México pues todo eso se refleja, y nuestro querido Ecatepec pues también, dice, sigue comentando, y me acuerdo que comenté que aquella época cuando se forma el PRD, surge la organización URCE, que encabezaba José Luis Gutiérrez Cureño, que llegó a ser presidente municipal, que acabó con la hegemonía tenía el PRI, aunque antes había sido el PAN, en el 2000. Y URCE, la OPRES, que lideraba el buen amigo Germán Rufino Contreras, estos grupos tuvieron su auge en el 97 como consecuencia de el efecto Cuauhtémoc Cárdenas, que gana la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, en aquella época era Distrito Federal, y en Ecatepec aquí el PRD empieza su crecimiento en el 97 porque gana las 4 diputaciones federales, me acuerdo muy bien, entre ellos Germán Rufino gana, José Luis Gutiérrez entra como pluri, Teobaldo por allá de Tulpetlá gana, la señora Fragoso, ¿qué más de los conocidos? Se me fueron los nombres, y el PRD empieza a agarrar forma en aquella época. Hoy lamentablemente ya el PRD en Ecatepec, a raíz de la renuncia de Fernando Martínez Vargas, hermanos de Octavio, que estaba como regidor y era presidente del comité municipal del PRD, pues materialmente desapareció, ya no tiene expresión en el ayuntamiento y ya no tiene dirigencia. El galerón que tenían como oficina hoy luce verdaderamente abandonado. El PRD en una época que todavía llegó a subsistir porque Octavio Martínez se quedó al frente del PRD. Octavio significaba, era de Nueva Izquierda, del grupo de los Chuchos, y se mantenía como el hombre firme, supuestamente muy fervor creyente del Partido de la Revolución Democrática, que crearon el finado Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Efigenia Martínez y obviamente Cuauhtémoc Cárdenas. Era el único que mantenía al PRD en Ecatepec, y con su hermano como dirigente, que era regidor. Pero resulta que pues hace unos meses Octavio Martínez, que cuestionaba mucho a los de Morena, pues se pasó ya a Morena, ahora ya es morenista, ahora ya es del color guinda, y materialmente este partido en Ecatepec pues ya quedó a la deriva, el PRD. Por lo tanto, esto, viendo a futuro de una posible alianza PRI-PAN-PRD, pues no tiene ya gran significado, porque pues ahora resulta que todos aquellos que eran recalcitrantes periodistas, me acuerdo muy bien, Armando Pérez Soria, hoy pues es morenista de corazón, digo, qué ridiculez, pero bueno, Armando Pérez Soria, me acuerdo de la Nueva Izquierda, seguidor de Chuchos, pues hoy es de Morena, ahí primero era gran aliado de Fernando Vilchis, de ahí salió, no sé, al parecer un poco mal de Fernando, y se fue a refugiar a los brazos del GAP de Higinio Martínez, y por ahí anda haciendo su luchita. Armando Pérez Soria, pero era periodista, me acuerdo, o aquel cuate que fue regidor por el 90 y tantos, 97,
Isaac Méndez, que era muy jovencito, que ha sido un pinche mercenario de la política, ese muchacho, muy hábil, como por equidad de género no ha podido entrar él, muy hábilmente aprovechó y 2 veces ha hecho a su mamá regidora y la hizo por el PRD y ya resulta medio camino, ahora ya es recalcitrante morenista. No les da vergüenza esos periodistas de veras, cuando el PRD, aquel dulce José Luis Gutiérrez Cureño y su pandilla con Porquero de la Cruz, Azucena Cisneros, periodista, Germán Rufino y sus muchachos Silvestre Alemán, Jonathan Zárate, pues eran, y Fernando Vichy, que era todavía muy joven, pues eran los periodistas de la época, aunque Germán una vez estuvo sancionado por el partido, perdió sus derechos cuando la votación del FOBAPROA se salió y no participó, y esto dio que los periodistas ganaran la votación del FOBAPROA. La historia del PRD en Ecatepec es muy disímbula, muy amplia. Personaje, hablaba yo del que dijeron niño amarillo porque era regidor muy joven, un chamaco, Isaac Méndez, que se convirtió en un pinche mercenario, perdón el término, pero es eso, y agarró, ya la mamá la ha hecho regidora y todo, cuando vio que el PRD se agotaba, pues cambió, se fue y ahora dice que es morenista. Otro papel triste es el de los Herón, que eran perredistas, fueron los primeros, junto con URCE, la Unión de Colonias Populares, UCP, que armó la mamá de Irma y de Carmen Cerón, las históricas hermanas Cerón, que fueron regidoras, síndicos. Irma destacó, fue diputada, murió siendo diputada, y después los herederos con Gil Cerón, que se heredó el imperio. Pues realmente Gil todavía aprovechó muy hábil meter primero a su hermana como síndico, después él fue regidor, su otra hermana, pero pues de repente dan el cambio total y resulta pues que ya ahora son de Morena. Entonces no hay ni principios ni moralidad de todo lo que fue el PRD en Ecatepec. Ya decía URCE, UCP, UPRES, URCE con Cureño, UPRE con Germán Rufino, la UCP de los Cerón, formada por la mamá de ellos, los descendientes, Gil Cerón, en fin, todo eso era la playa de periodista. Y en la última época ya fuerte que mantenía el partido era el Frente Popular Independiente de Octavio Martínez Vargas, que realmente era quien se despachaba con la cuchara grande porque pues él disponía de los espacios de regiduría. Pero resulta que pues Octavio también se fue ya y ahora es un recalcitrante morenista en donde anda haciendo campañas muy intensas, entregando hasta el cuchillo de tarjetas de descuento para la central de abasto, donde él es socio bodeguero junto con su primo Arturo Fernández. Esto como consecuencia de que su papá, don Efraín Martínez, en la época de Josué Valdés, le tocó cuando se formó la central de abasto y le tocaron esas bodegas de lo que hoy es un centro de mercadeo muy importante. Entonces Octavio, ya ahora morenista, después de que era un cuestionador enérgico de López Obrador, resulta que hoy es de morenista y obviamente pues tiene su corazoncito queriendo ser ya buscando la nominación, disputándole a otra gente. En el espacio del PRD, pues aparte de Isaac, de Armando Pérez Soria, los Riovalles nefastos, Roberto y Raúl, que en la primera administración de Vichy lograron colocar al hijo de Raúl, a León Felipe, como regidor. Pero esa es la historia del PRD y todo eso hoy yo lo veo con mucha tristeza, la falta de calidad moral de estas personas que fueron del PRD, fueron diputados, regidores, síndicos, y pues vino la avalancha de Morena y se van de Morena. Y hoy dejaron abandonada la membresía del PRD. En la historia del PRD hay una historia
en la historia de la historia, perdón por que yo tenga que repetir el asunto, no podemos dejar pasar como la historia de la maestra extinta Marcela González Salas y Petriccioli, que era una periodista de 1000 batallas, que inclusive fue un personaje de la política nacional, diputada, esposa de Mario Vázquez, que fue presidente municipal de Ecatepec. Ella siempre quiso ser presidenta municipal de Ecatepec, pero periodista al 1000%, y finalmente busca la nominación, no la logra. La buscó en el 2007, en el 97, la buscó, pero hábilmente en aquella época Javier Egremí era operador político del doctor Eberto Barrera y logró meter a Jorge Torres Rodríguez, un cuate de Naucalpan, pero que había hecho labor por el trabajo político en Ecatepec, y entonces Marcela González Salas no logra la nominación en el 2007, por lo que tanto insiste en buscarla en el 2003, porque en el 2000 el candidato del PRI fue Sergio Rojas Andersen, que compitió con don Agustín Hernández Pastrana, donde por el efecto Fox, Pastrana, que no había hecho ninguna campaña ni promocionales, logra una votación abrumadora y dobla a Sergio Rojas Andersen, que había tenido una votación interesante. Bueno, pero el tema aquí interesante es que en el 2003 vuelve a aparecer en el escenario Marcela González Salas, que busca la nominación y no lo logra. Esta mujer tan hábil que había sido protectora de los chuchos, de los chuchos me refiero a Jesús Zambrano y a Jesús Ortega, que manejaban el PRD en esa época. Ella, siendo oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con Carlos Salinas de Gortari como titular de la Secretaría, ella ayudaba para preparar el camino de Carlos Salinas, pues ayudaba a los incipientes dirigentes de izquierda, y me platican, pues ella ayudó mucho desde el presupuesto de la oficialía mayor de la Secretaría a Jesús Zambrano y a Jesús Ortega, por lo que cuando ella quiso ser en el 2003 candidata del PRI a la presidencia municipal de Ecatepec, obviamente pues no, se le cerraron los espacios y se refugió precisamente en el PRD, y el PRD le dio la nominación. Entonces Marcela González Salas, contra todos los pronósticos, confrontándose con los perredistas tradicionales, especialmente José Luis Gutiérrez, que quería ser, la impusieron y fue la candidata Marcela González Salas del PRD. Tanto que tuvo esa candidatura de Marcela a la presidencia municipal de Ecatepec en el 2003 fue pues muy polémica, porque al no lograr el triunfo y le gana a Yubila Ávila Villegas, pues lo persiguen, lo agreden. Recuerdo mucho que cuando le dieron la constancia de mayoría, tuvo que llegar el doctor Yubila Ávila Villegas por unas calles paralelas para no ser agredido. Pero Marcela se significó en aquella ocasión porque hizo una marcha en el centro de San Cristóbal de Ecatepec, Marcela González Salas, y dentro de lo destacado, pues ahora sí que se puso veracruzana alvaradeña y mentó madres a placer, especialmente contra el gobernador de la época, Arturo Montiel. Entonces el PRD pues tiene su historia muy importante. Ya hablé de UPRE, URCE, UCP, de Germán Rufino, de Cureño, de Cureño, UCP, las hermanas Cerón, los descendientes de las Cerón, que después Gil heredó, de Octavio Martínez con su Frente Popular Independiente, que se quedó, después de que se fueron todos, él se quedó con la membresía del PRD, y hoy pues ya no está en el PRD, ahora es morenista. Por lo tanto, hoy ya no hay nada. Los históricos, Pérez pues ahí anda divagando, queriendo disquecer, por favor, de dónde, o el mercenario de Isaac Méndez, que por favor ha utilizado a su madre para ser regidora. Pues la señora, no sé, mi respeto para ella, no dama, pero el hijo un pinche mercenario. A los Roberto Riobamba y Raúl, que por favor, no les da vergüenza. Y
los personajes que se han ido. A Faustino de la Cruz, fue regidor, fue síndico por PRD, hoy denostan enormemente del PRD. Azucena Cisneros, por favor, que por cierto ya tengo la historia para mañana, la voy a anunciar, como Azucena Cisneros era adversaria, odiaba a Higinio Martínez, inclusive fue parte del grupo promotor para crear una decisión dentro del GAP, del Grupo de Acción Política que liderea Higinio, y crearon junto con Cureño y Faustino el GAP democrático, pero duro, porque Azucena fue una de las que decía que Higinio Martínez era bipolar, tenía doble personalidad, que era un periodista realmente, verdaderamente periodista. Pero por la historia del PRD, creo que en Ecatepec ya no tiene ninguna representación y tengo mucha información que dar, pero a grosso modo quiero decirles que al menos en Ecatepec el PRD está borrado. Y párenle de contar, digo, ahí tuvieron en su época la gran presencia, cuando se abrió el corredor amarillo en Nezahualcóyotl, pues eran los hermanos Bautistas, durante muchos años tuvieron el control del municipio. Entre los hermanos se rolaban la representación municipal. Me acuerdo mucho cuando el diputado que le ganó en Nezahualcóyotl, se recuerda mucho cómo los priistas estaban debidamente muy bien organizados y se hablaba de los 12 apóstoles de priistas que se rolaban el poder de Neza. Y aquí en Ecatepec el chispazo fue en el 97, cuando ganan por el efecto Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, gana las 4 diputaciones federales, y ya después en el 2006 cuando José Luis Gutiérrez Correño llega a la presidencia municipal, y de ahí se acabó. Ya después pues la regiduría se van, y cuando viene Morena se trasladan a Morena. Recuerdo mucho todos los personajes que venían aquí. Había un cuate que creo que es de allá de Ocoyoacán o de ya por Toluca, pero que era el jefe político de Octavio Javier Salinas, un periodista de primer nivel, y resulta que de repente pues se va a Morena. Entonces, pues esto que estoy platicando de los periodistas que se fueron, es un fenómeno que se da a nivel de la actividad política. Con mucha tristeza debo decirlo, que los que se dedican a hacer política no son más que unos pinches mercenarios que han visto a la política como un gran negocio. Y les puedo decir, todos los que mencioné el PRD, era el negocio estar en el presupuesto, darle regidores, síndicos, diputados, y llenos de traiciones y de lealtades, llenos de cosas tan difíciles. El PRD no existe ya en Ecatepec. Pues este es un nuevo concepto de mandar los comentarios políticos bajo el esquema de este enfoque, de otro enfoque de hacer comentarios políticos. Su amigo Juan Manuel Padrón Lara, desde mis oficinas de Mexiquense. Gracias, desde oficinas y estudios de Mexiquense. Buenas tardes.